Miles de vehículos y personas transitan por las calles en Jalisco, pero cuando la velocidad aumenta, el riesgo también lo hace. Hoy, la tecnología en el estado ha permitido identificar los tramos con mayor riesgo y enfocar los operativos donde más se necesitan. Medir la velocidad no es solo un dato técnico, es una herramienta para prevenir siniestros viales. Sobre este tema, platicamos con Jesús Soto, director de Seguridad Vial del Estado de Jalisco. ¿Qué están haciendo en Jalisco para utilizar los datos y diseñar políticas de gestión de la velocidad? Fundamentalmente lo que hacemos es mejorar cada vez más nuestra estadística en materia de siniestralidad vial. Tenemos en la Dirección General de Seguridad Vial la concentración estadística de todos los siniestros viales que ocurren en el estado, y eso nos permite elaborar políticas públicas más precisas, es decir, saber en dónde necesitamos intervenir y con qué. Infraestructura, operativos de la policía vial, colocación de radares de control de la velocidad, comunicación dirigidas a cierta población. Pero para llegar ahí tenemos que saber en dónde ocurren nuestros siniestros viales, que estén georreferenciados, conocer el contexto en el que se dieron estos siniestros. Por ejemplo, gracias a esta información sabemos que principalmente en horarios nocturnos, en algunos días variados de la semana, pero sobre todo de jueves a sábado en las madrugadas, es donde tenemos concentrados en el área metropolitana los siniestros de mayor gravedad. Sabemos que cerca del 70% de las muertes por siniestros viales ocurren en las vías principales de la ciudad. Y sabemos también, gracias a estos datos, la efectividad que tienen los controles de la velocidad, tanto operativos con policía vial como los radares de fotoinfracción. Por ejemplo, en los corredores donde tenemos colocados radares de fotoinfracción, ha disminuido hasta 20% la cantidad de siniestros viales graves, muertes y lesiones. Y en el radio de influencia directo de las cámaras ha disminuido hasta 63% la cantidad de siniestros graves en los últimos años. Todavía no es perfecta nuestra información, estamos construyendo un sistema único de datos de siniestros viales que nos permita cada vez tener una información mejor integrada, consultable en tiempo real, con datos abiertos, para que otras autoridades de diferentes niveles de gobierno también puedan tomar decisiones estratégicas y que juntos, entre todas, todos, también de la mano con la ciudadanía, podamos de aquí al 2030 lograr por lo menos disminuir en un 50% el total de las muertes que ocurren en el estado y eventualmente llegar a una visión cero, que debería ser lo deseable para nuestra política pública. ¿Cuáles son los retos actuales para dar seguimiento a la sanción y reincidencia de infractores que circulan con placas de otro estado? Una problemática que tenemos en Jalisco es la alta circulación de placas de otros estados en nuestras vías. Por ejemplo, sabemos que ha habido algunos meses donde el 70% de los vehículos captados a exceso de velocidad tienen una placa de otro estado. No es un patrón que se repita constantemente mes con mes, varía con el tiempo, pero sí sabemos cuáles son los estados que emiten placas y que circulan más frecuentemente en Jalisco. Sabemos que Guanajuato, Michoacán, el Estado de México, Nayarit, Oaxaca son algunos de esos estados. Y lo que hemos ido trabajando es elaborar un convenio marco con cada uno de estos estados para poder hacer cobrables las multas que se levanten en nuestro territorio de vehículos registrados en esa entidad y viceversa. Esto es muy importante para una tarea de seguridad pública, sobre todo hablando de seguridad vial, también por supuesto para tener un problema de salud pública, porque si tenemos vehículos que no respetan la norma, pero no obtienen ninguna sanción, aumenta el descontrol en nuestras calles. Es fundamental por eso tener un registro. Ese registro lo llevamos desde el año pasado, mes con mes. Sabemos así cuáles son todos los infractores, las placas que tienen, de qué entidades son. Y estamos por firmar ya con el estado de Guanajuato un primer convenio marco para hacer cobrables estas infracciones entre ambas entidades. De ahí pasaremos a hacerlo con Michoacán, Aguascalientes, Nayarit, para tener un primer piloto regional en este sentido. Pero se nos plantea un reto a nivel nacional. A nivel nacional lo que sería deseable sería lograr construir un registro nacional de conductores que vincule licencias de conducir con matrículas y con infracciones por tipo de vehículo que se utilice por estos conductores, independientemente de la entidad, del lugar en el que estemos circulando como conductores, para que haya cero impunidad por cometer faltas importantes para la seguridad vial. Estamos construyendo eso en el marco del Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial. Para allá vamos, ojalá un día podamos llegar
a construir una licencia por puntos, que está considerada una de las mejores prácticas a nivel internacional para poder incidir en mejorar la seguridad vial de nuestras calles. Hacia allá tenemos que ir. Ahorita se nos plantean varios retos: armonizarnos jurídicamente, administrativamente, tener bases de datos interoperables que se puedan compartir en plataformas de consulta única, con la debida protección de datos. Hacia allá vamos, eso es lo que tenemos que ir construyendo para que podamos generar este registro nacional de conductores. Ante la ausencia de un sistema unificado, ¿de qué forma Jalisco articula soluciones técnicas para identificar y gestionar el riesgo vehicular externo? En principio empezamos a hacer fue a dejar de descartar las infracciones que se levantan a vehículos foráneos. Estamos registrando cada una de esas faltas en bases de datos. Esto nos permite tener una mejor inteligencia estadística de qué es lo que está ocurriendo y con qué estados, digamos, es más urgente o prioritario conveniar para tener convenios marco que hagan sancionables sus vehículos que circulan en nuestro territorio. También esto nos puede dar un panorama de la cantidad de vehículos que circulan por el territorio, que son infractores, y si hay algunos programas adicionales que se tengan que implementar para tener pues un mejor seguimiento de la movilidad de estos vehículos aquí en Jalisco. Entonces, lo primero es tener una estadística sólida, lo segundo es marcos jurídicos bien establecidos interestatales para poder hacer esta regulación y posteriormente ya diseñar políticas públicas más específicas. Ese será un tercer momento cuando tengamos la información todavía más integrada, ya se hayan generado los convenios. También sabremos, por ejemplo, si es necesario hacer algunas campañas de comunicación específicas en algunos estados dirigidos a algún tipo de sector de la población. Eso nos va a permitir, digamos, tener tiros de precisión para mejorar nuestra seguridad vial en Jalisco. ¿De qué manera un registro nacional de tránsito transformaría la capacidad de respuesta de las autoridades locales frente a las infracciones y la siniestralidad vial? Bueno, si tuviéramos un registro nacional de conductores con bases de datos interoperables, eso nos permitiría a las autoridades en automático saber si tenemos un conductor reincidente cometiendo una falta grave en nuestro territorio. Por ejemplo, si detectamos a alguien que conduce bajo el efecto del alcohol a altas velocidades y ya lo hizo en otra entidad, con una plataforma integrada rápidamente sabríamos que se trata de un infractor y podríamos generar multas progresivas que idealmente deben llevarnos un día al posible retiro de licencia de conducir si tenemos este tipo de reincidencias. Pues básicamente se trata de acciones criminalísticas que deben ser debidamente sancionadas para evitar que un tercero, que una persona pierda la vida por estas conductas de riesgo irresponsables que se dan en nuestra sociedad. Entonces es fundamental que lleguemos a este registro nacional para que entre los estados podamos tener una mejor comprensión de lo que ocurre en nuestras calles, una correcta política pública que no solamente es sancionatoria. Evidentemente tenemos siempre que partir de la pedagogía, de la educación, de la norma, del establecimiento de la norma en la infraestructura de nuestras calles, pero es fundamental, sí, cuando se tiene ya esto, pasar también a acciones sancionatorias que ayuden a modificar la conducta lo antes posible. Recordemos que se trata sobre todo de salvar vidas y sí, ciertamente salvar vidas cuesta, pero cuesta más perderlas, muchísimo más. Incluso llega a ser invaluable una vida perdida. Entonces, para eso queremos lograr este registro nacional y estamos dando ya fuertes pasos para ello. ¿Alguna recomendación en el uso e implementación de datos? Los datos también nos sirven mucho para, por ejemplo, colocar los radares de fotoinfracción en Jalisco. Estos radares los hemos ido colocando y moviendo en el tiempo cuando es necesario, una vez que se demuestra su impacto positivo. Si hay una zona donde hay radares de fotoinfracción que han logrado disminuir efectivamente los siniestros graves y aparecen en los mapas de calor otros puntos de alta siniestralidad, reubicamos estos radares. Esto no lo podríamos hacer sin una base de datos científica sólida que nos permita evaluar nuestras acciones, mejorarlas, darle seguimiento cuando vemos que están siendo positivas o replantearlas si de plano estamos viendo que ha habido un desacierto o algo negativo ocurriendo en una primera propuesta. Esto ocurre solamente si se tienen datos correctos de siniestralidad vial que puedan ser medidos en el tiempo. Así también podemos medir, por ejemplo, la efectividad de las campañas de comunicación acompañadas de controles operativos en campo, que esa es la mejor práctica, acompañar ambas cosas, no solo campañas aisladas, acompañarlas con operativos viales.
y ver qué tan efectivas son para disminuir los siniestros viales en nuestra población y contribuir a salvar vidas. Un registro nacional de tránsito permitiría compartir información entre estados, dar seguimiento a infracciones y fortalecer la prevención. Porque cuando los datos se conectan, se toman mejores decisiones para calles más seguras. Para salvar vidas, avancemos hacia un registro nacional de tránsito.